Está para conversar con nosotros siempre, lo despertamos temprano, Vamos como bien. corresponde al ingeniero Raúl Bertero, que además de doctor en ingeniería, de miembro de número, más que nunca por el tema que vamos a desarrollar, de la Academia Nacional de Ingeniería, también es vicedecano de la Facultad de Ingeniería de la UBA. Bueno, hecho todas estas presentaciones, ¿qué tal, Raúl? Buen día. Buen día, ¿cómo te va? Bien, bien, un gusto. El otro día leí un trabajo a propósito del Día del Ingeniero o de la Ingeniería, porque ahora vi que están divididas las cuestiones. Un día es el Día de la Ingeniería, otro día el Día del Ingeniero, pero más allá de esto, ¿no? Y en un día tan especial de un constructor, Belgrano no era ingeniero, pero la ingeniería política y del andamiaje de ideas que hizo fue maravillosa, ¿no? Sí, es interesante porque en realidad Manuel Belgrano fue el primero que trajo la idea de desarrollar la tecnología en la Argentina. Y él fue el que trajo también de Europa algunos técnicos para empezar a trabajar estas cuestiones. Así que de alguna manera, si bien no la ingeniería argentina, pero un poco la ingeniería también empezó con Manuel Belgrano. Claro, claro. Y yo repasando, ¿no? Insisto, invito a que vayan a la página que tiene la Universidad, la UBA, la Universidad de Ingeniería, porque es maravilloso y todas las cosas que uno se entera de cómo fueron por etapas, desde Huergo hasta esta actualidad. Y claro, es la construcción misma, el planeamiento llevado a cabo de un país. ¿Cómo podríamos hacer una reseña de esas etapas donde la ingeniería tuvo un rol protagónico en Argentina? Mira, es interesante cómo está distribuida, si querés, ese crecimiento de la ingeniería argentina en relación a las distintas épocas de la Argentina, ¿no? Porque en 1870 se recibe el ingeniero Huergo, el primer ingeniero argentino, y a partir de ahí empieza esta historia, que tiene una primera etapa de 1870 a 1916, que digamos es la construcción de la nación. Entonces esa primera etapa que coincide con la gran inmigración en Argentina, es una etapa de construcción de vías férreas, de puentes, es decir, para construir esa nación que empieza a crecer, a generar productos exportadores y a tener que plantear caminos y vías de comunicación para poder sacar los productos del campo que empezaron a hacer crecer la nación. Después aparece una etapa de 1916, yo diría a 1955, que es la etapa de la autonomía de la nación, porque es una etapa donde se producen las grandes guerras y la Gran Depresión del 30, y entonces allí empieza a haber un problema de abastecimiento de distintos insumos importados. Perdón, porque no quiero perderme esto, justo hubo un ruidito. ¿Etapa de autonomía? Sí, es la autonomía de la nación, porque cuando a raíz de las grandes guerras en Europa y de la Gran Depresión, Argentina, que en ese momento básicamente era exportador de materias primas e importador de cuestiones de productos industriales, necesita autoabastecerse de estos productos. Entonces empieza un desarrollo industrial interesante en esa época. Aparece por primera vez cuestiones relacionadas con te diría, el desarrollo de algunas industrias básicas, primeras cuestiones de acero que después se desarrollaron mucho más, para poder tener cierta independencia en los productos que Argentina tenía que comprar hasta allí. Después aparece otra, la idea del nacionalismo económico, de alguna manera, es la que prevalece en esa época entre 1916 y 1955, el petróleo que empieza a tener Argentina, el acero, empieza a tener estas cuestiones fundamentales, básicamente a través del Estado, para el desarrollo nacional. Y después aparece una tercera etapa, de 1955 a 1989, que está relacionado con el desarrollo, con el desarrollismo.
que ahí aparecen otras ideas, que es la incorporación del capital nacional, no solo el Estado, sino el capital privado y el capital extranjero, con la idea de, bueno, iba a traer desde afuera nuevas tecnologías y otro mayor desarrollo, y es la época en la que Argentina desarrolla la industria del automóvil, en fin, otros desarrollos importantes más tecnológicos, ¿no? Entonces, esos son los periodos fundamentales, yo diría, del desarrollo de la ingeniería, acompañando el desarrollo de las distintas etapas del país. ¿Hasta el 89 fue eso? Hasta el 89 aproximadamente. Después, en el 89 el mundo entra en un periodo de globalización, y yo diría que a partir del 89, bueno, ahí el país empieza a preguntarse cómo se inserta en la globalización, y yo diría que no tiene un rumbo claro, empieza a faltar, vienen los terribles golpes, el golpe militar también, anteriormente había producido algún atraso en estas cuestiones de desarrollo, y después del 89, con la globalización, a mí me parece que el país no encontró la manera adecuada de insertarse en el mundo, tuvo distintas experiencias de distinto tipo, con Menem de un tipo, con Kirchner te diría de otro, y todavía sigue sin encontrar la forma de plantarse en este nuevo mundo que apareció en el 89. Y básicamente en todos estos periodos, usted va a encontrar ahí en ese trabajo las distintas formas en que la ingeniería fue acompañando estos distintos modelos de país, diría. Claro, porque la ingeniería plasma lo que la idea, en todo caso, política induce o aconseja o... Siempre, te diría, la política está primero. Está primero, claro. Hay una política, una visión de país, y a partir de ahí se desarrollan las distintas actividades, y fundamentalmente la ingeniería es el brazo tecnológico, te diría, que va alineándose con esa política para llevar adelante las distintas etapas de la nación. A mí me surge muy claro cuando deseo eso, que pueden leer ahí los oyentes, cómo Argentina tenía en las distintas épocas bastante claro cuál era ese rumbo, y que sin embargo, yo te diría en la democracia última, después del 89, cuando aparece el nuevo mundo que surge luego del... Claro, la caída del muro de Berlín y de la separación, o sea, con todo lo que implica políticamente ello, ¿no? Esa nueva... Exactamente, es como que no encuentra un rango claro, que tiene que encontrar ese rumbo, y sobre todo internamente, ¿no? Claro. Yo te diría, cuando veo a veces las discusiones en torno al Vicentín, por ejemplo, yo creo que Argentina tiene que encontrar una diagonal entre los únicos dos proyectos exitosos que en el fondo ha tenido Argentina, y es el liberal inicial de Alberti, de Sarmiento, y el proyecto de justicia social de Perón. Esos dos, de desarrollo industrial, te diría, son los grandes proyectos que fueron exitosos. No están ahora como separados por una enorme grieta, en realidad, cuando tendrían que juntarse de alguna manera para poder desarrollar el país. Es decir, ese liberalismo que no es el neoliberalismo superficial, te diría, de los últimos años, sino el liberalismo del emprendedurismo, del capital pequeño nacional, que hizo crecer al campo que conocimos, ¿no? Bueno, ese asociado a un Estado inteligente que desarrolla tecnología y lo soporta para que juntos logremos el verdadero desarrollo, ¿no? Que finalmente nunca terminó de concretarse. Claro. Un gran país. Hola, ¿cómo estás, Marcos? Te saluda, buenos días. Yo resumiría que el gran país sería un gran INVAP, ¿no? A ver si se entiende lo que yo quiero graficar, ¿no? Esa sinergia público-privada, o sea, que lo que es el INVAP, digamos, se pueda trasladar a todas las actividades del país, ¿no? De alguna manera, así me imagino yo, un país que tiene una convergencia de la actividad privada, de ese empuje que tiene, si querés, el capitalismo distribuido, que tenemos mucho en Santa Fe, en Córdoba, ¿no? Por eso me acordaba de Vicentín, que rodea esas empresas, el Estado acompaña con desarrollo tecnológico. Bueno, esa combinación de distintas formas de pensar, Argentina le está faltando, y la política lo tiene eso dividido
como grandes antagonistas, hay que tenerlos juntos como una forma de llegar a una síntesis de lo que ha sido la historia argentina, ¿no? Claro. Y a la hora de la docencia, ¿no? Un ingeniero argentino, ¿para cuál de todas estas etapas se prepara o no hay una visión política de país desde la enseñanza misma? Sí, es interesantísima esa pregunta, porque sí la hay. Es decir, vos podés desarrollar un ingeniero, digamos, para que sea, ¿cómo decir?, empleado de una empresa, o podés desarrollar un ingeniero para que sea un emprendedor. Vos tenés esas dos visiones. Claro. Creo que hay que tener también, desde el punto de vista de la educación, una síntesis. Yo creo que en una Argentina futura, yo creo en esa Argentina que une esas dos grandes ramas del pensamiento, y creo que también cuando uno enseña ingeniería, tiene que tener para las dos cosas, si querés. Alguien que desarrolla tecnología desde el emprendedurismo, desde la visión del empuje individual, y alguien que pueda trabajar en conjunto, desde el Estado también, para el desarrollo de la nación. Claro. Qué tarea, ¿no? Qué tarea esta magnífica, digamos. La ingeniería es maravilloso desde todo lo que nos provee, pero el educar ¿no? Que creo que ahí está un poco la base fundante, y más que nada en un día como hoy, ¿no? Donde uno debiese llamarse a la gran reflexión. Decía ayer, hablaba con Luis Machín, un actor que ha interpretado a Belgrano muchas veces, y me quedé con algo que me dijo, ¿no? Dice, yo me quedo compro todas las ideas de Belgrano, pero a su vez digo, ¿qué deuda tenemos para con él? Porque la mayoría a 200 años no se pudieron concretar. Y es verdad, muchas de las ideas, yo a veces siento, ¿sabes qué? Mucha deuda con nosotros en particular, con nuestros antepasados que venían de Europa, sobre todo de Italia, nosotros nuestras, en 1870, 1880, escapando de las dificultades y la pobreza que tenía en Europa. Yo digo, si nos vieran ahora, después de haber crecido tanto como hicieron crecer el país, ellos iniciales, no vinieron sin nada. Sí. La verdad, bueno, vos nombrabas Vicentín. Vicentín fue, el otro día me acercaba a uno de los tantos personas que viven a esto, más allá de los Nardelli o de los Vicentín propiamente dicho, ¿no? Y nos contaba una historia que de alguna manera nos emparenta, porque está en una zona donde aquellos bisabuelos nuestros estuvieron, que es la zona de Las Garzas, cercano a Avellaneda Reconquista, y donde el general obligado a aquellos que llegaban les daba unas bolsas de cereales, un Winchester y un pedazo de tierra. Y Vicentín es producto de esas migraciones también, ¿no? Que llegaron hasta allí, que empezaron con en aquel momento creo que se llamaba Almacén de Ramos Generales, claro. Y después, bueno, llegó a todo esto que hoy tenemos, ¿no? Argentina en ese momento, después de eso, esa primera hora de migración, de la forma en que trabajaron, etcétera, realmente estaba colocada, Argentina decía, bueno, Argentina va a ser un país, cada Estados Unidos, y Argentina serán los que dominarán el mundo. Y entonces Argentina realmente no encontró un camino consensuado, una forma de que todos los argentinos podamos desarrollar una idea parecida. Nunca van a ser todos iguales, siempre va a haber alguien que va a opinar de una manera y otra, pero no un abismo entre dos formas de pensar. Nosotros tenemos que superar ese abismo para poder tener una construcción común, ¿no? Y la pregunta es, bueno, vos das clase además de ser el vicedecano, ¿qué notás en tus alumnos? ¿Hay esta grieta, hay ansias de irse, hay ansias de quedarse y hacer de este país justamente desde la ingeniería, transformarlo en un país maravilloso como el que todos queremos? Mira, primero lo que noto es la enorme capacidad individual. Yo estudié en Argentina, soy profesor en Argentina, también estuve en Estados Unidos, en universidades importantes. La verdad que la capacidad individual que tiene el argentino es notable, es realmente impresionante, se nota. Entonces eso va asociado a una capacidad también de resolver problemas, que justamente de la ingeniería, de emprender desafíos muy grandes. Eso está muy bien. Ahora,
Claro, el país, la verdad que desilusiona mucho a los jóvenes, Claro, claro. porque permanentemente parece que va a arrancar y de repente se extravía, digamos, en discusiones inútiles o superficiales. Yo entiendo que la discusión política es muy superficial, es muy difícil desarrollar una discusión de cierto nivel sobre, bueno, si tenemos que tener un Vicentín del Estado, ¿no? Bueno, a ver, discutámoslo en profundidad en todo caso, y después tomemos, pero no, termina siempre en cosas más anecdóticas la discusión. Claro. A mí me parece que la discusión política tiene que elevar un poco la mira para que en definitiva podamos encontrar lo que yo creo que es un camino intermedio, diagonal, yo te diría, enriquecido por las mejores cosas de nuestro pasado, ¿no? Claro. Yo lo veo que se ve nuestro pasado como el culpable. Los que no son peronistas dicen la culpa de la Argentina está así es el peronismo. Sí. Punto, ya se resolvió el problema. La culpa de la Argentina está así es el neoliberalismo y ya se resolvió el problema. Claro. La culpa resuelve el problema, pero no construye en todo caso. No, es al revés. Buscate tú de positivo esas ideas que te gustan. Claro. Y fíjate cómo podés congeniar con las tuyas para hacer un destino común, ¿no? Lo último, nuestra universidad he visto que ha levantado los escalones, ¿no? De la buena docencia. En el caso específico de la Universidad de Ingeniería, de la Facultad de Ingeniería, digo, ¿cómo está? ¿Cómo es el nivel? O sea, ¿sale un ingeniero argentino y puede ser como ocurría tantas veces, que era llamado y fagocitado por otros países? Mirá, los ingenieros que salen de la Universidad de Buenos Aires, muy probablemente de muchas otras, yo porque conozco la de Buenos Aires más que otras, son rápidamente absorbidos en cualquier lugar del mundo. Claro. Tiene primero que la formación es buena, sobre todo la formación en matemáticas es muy buena, lo cual le permite acceder a distintos aspectos. Y después está el condimento para mí de la característica esta que mencionábamos antes, argentina, que se ven los deportistas también. Van a triunfar en cualquier medio, porque están acostumbrados a un medio difícil. Argentina no es un medio fácil. Claro. Entonces vos lo sacás a ese joven que logró superar todas las dificultades, y claro, es un tipo entrenado para en un ambiente más fácil desarrollarse muy rápidamente. Claro. Raúl, como siempre, es un placer conversar con vos, un abrazo muy, muy grande. Abrazo grande hoy en el Día de la Bandera. Así es, y un beso a tu hermana, que vendría a ser mi prima, en el día de su cumpleaños. Gracias, un beso grande. Bueno, con Raúl nos une su mamá y mi mamá, eran hermanas, por lo tanto, digo esto para que no quede como una cosa loca dando vuelta, ¿no? Él no tiene la culpa, ya que hablamos de culpa. ¿De ser tu primo? No tiene la culpa. Uno no elige. No elige la sangre.